espero que todos me escuchen. Bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es Aurora Melquiades y voy a estar a lo largo de toda la conferencia acompañándolos en esta transmisión en vivo. El día de hoy el tema que vamos a presentar es transformando la estrategia en acción y bueno, es nuestra última conferencia con la que cerramos el año. Los invito por favor a colocar sus dudas en el apartado de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de su pantalla. Estas vamos a retomarlas una vez que termine la ponencia de la persona que hoy nos acompaña. Y sin más, me voy a permitir presentarles a la ponente del día de hoy. Ella es la maestra María Lourdes Dávalos Rodríguez. Es médica pediatra con maestría en Administración en Sistemas de la Salud y tiene una máster en Formación Docente y Habilidades para la Enseñanza Universitaria. Además, es asesora en la Dirección General de Certificación del Consejo de Salubridad General. Cuenta con formación en alta dirección, gerencia y administración en salud, programas de mejora continua, calidad y seguridad en sistemas de salud, metodologías activas e innovaciones tecnológicas para la docencia, desarrollos educativos basados en competencias y en entornos virtuales. Ha colaborado en la Secretaría de Salud del Estado de México como pediatra, jefa de enseñanza y directora del hospital, así como para la Secretaría de Salud Federal, donde ha participado en diferentes escenarios para la gestión directiva, implementación de la cultura de calidad y de bioética, desarrollos educativos, elaboración de guías prácticas clínicas y desarrollo de políticas en salud, destacando su colaboración como asesora en la Oficina del Secretario de Salud Federal. Además, la maestra es académica en diferentes instituciones educativas y de salud para programas de licenciatura, especialidad, maestría, educación continua en las áreas de salud, administrativas, desarrollo humano, calidad y gerencia en los sistemas de salud. Profesor definitivo en la UNAM desde 1979 a la fecha, así como profesor y tutor virtual desde el 2017 para la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Pues sin más, cedo los micrófonos a la maestra María Lourdes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, maestra, y adelante. Muchísimas gracias, licenciada Aurora, qué linda presentación, muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Y bueno, el día de hoy vamos a compartir un espacio y tiempo, así le llamo yo a los escenarios en los que tenemos la oportunidad de comunicarnos, de compartir experiencias, de compartir ideas, puntos de vista. Y en ese entorno sería esta participación que además, como nos comentaba la licenciada Aurora, es la última, así que trataremos de que nos quedemos con una idea muy clara sobre lo que es transformar la estrategia en acción y sobre todo lo que nos toca hacer para llegar a lograr esta transformación y lograr a obtener los mejores resultados en los escenarios en los que nosotros nos encontremos. Los elementos que vamos a abordar de manera general son estos: aprender a desaprender, retos y desafíos, el futuro a la vanguardia de un mundo cambiante. Actualmente estamos en un entorno altamente cambiante. ¿Qué tenemos que hacer para verdaderamente ir de la estrategia y lograr alcanzar los resultados o acelerar para que los encontremos? ¿Cómo hacer que las cosas ocurran? Y sobre todo, generar un punto de reflexión, un punto de referencia. Yo me voy a permitir compartirle algunos de los que yo he hecho a lo largo del trabajo en este sentido, de transformar de la estrategia a la acción. ¿Y por qué ha sido tan interesante ese tema para mí? Porque en mi ejercicio personal, profesional, académico, en todos los escenarios nos piden hacer un plan, nos piden que para hacer ese plan tengamos un diagnóstico situacional y que después logremos alcanzar las metas o los objetivos o los resultados. Y ese camino desde que planeamos hasta encontrar el resultado, hay una serie de elementos que tenemos que visualizarlos, tenemos que entenderlos, tenemos que interiorizarlos, tenemos que conocerlos. Y entonces de ahí el interés en poder compartirles desde esta perspectiva
¿Cuáles son estos elementos que nos permitan hacer que las cosas sucedan? No solo que se queden en la planeación, no solo que se queden en un lindo documento que presentamos o en el que colaboramos, sino que realmente logremos llegar a alcanzar esos objetivos y esas metas. Y sobre todo, que eso que alcancemos tenga un impacto. El impacto es un elemento complejo de identificar, complejo de darle seguimiento y de evaluar. Sin embargo, debemos ir generando en esta estructura de pensamiento cómo vamos a hacer ese seguimiento, cómo vamos a hacer esa evaluación. Y aunque no vamos a entrar de lleno en todos estos elementos ustedes los van a encontrar en las diferentes estrategias educativas y en la oferta educativa que les presenta la Facultad de Ingeniería, porque tienen los diplomados orientados a las habilidades directivas, tienen cursos específicos, específicos de temas muy particulares que tienen que ver con la estructura de espacios laborales, espacios educativos. La intención de este momento de compartirles es enamorarlos, atraparlos para que ustedes ubiquen la importancia de aprender estos temas, de conocer lo que está sucediendo y sobre todo de cómo podemos aplicarlos. Una de mis tesis, ustedes van a oír algunos tesis en el transcurso de esta sesión, y es un poco lo que está escrito en la invitación que seguramente algunos de ustedes recibieron. Es aprender a desaprender para emprender. El aprender, desaprender y reaprender no es una frase particularmente mía, es de Alvin Toffler, es un futurólogo que los invito a leer, es una delicia. El poder leer sus libros, uno de ellos es La Tercera Ola, donde nos habla de cómo adaptarnos al cambio, qué significa el cambio, cómo podemos vivir el cambio. Así que creo fehacientemente en que aprender a desaprender para reaprender y emprender son elementos que tenemos que tenerlos cerca de nuestro pensamiento, concientizarlos y ejecutarlos, ya que esto nos permitirá adaptarnos al cambio constante, vertiginoso, en el marco del mundo en el que actualmente vivimos, que no es solo que sea globalizado, sino que hoy tenemos la posibilidad de estar digitalizado y eso nos hace ser impersonales, es decir, tendremos que trabajar. Y por supuesto, el momento que estamos viviendo todos por la pandemia. Y la palabra emprender, esa sí se la agregué a esta frase de Alvin Toffler, en el que mi intención de ponerla es que cuando la leyera o cuando compartiera con alguien, como en este caso, entendieran que emprender es en buscar el cambio y responder a él de una manera que tomemos la oportunidad y podamos generar lo que tengamos que generar, tomar las decisiones, estructurar un camino para llegar al resultado. Así que en ese sentido de aprender, desaprender y emprender sería el entorno de esta conferencia. Alvin Toffler tiene una frase que les voy a compartir, dice que los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. De tal manera que los invito a aprender, desaprender, reaprender y emprender. Dentro de este concepto de identificar una manera diferente de mirar el escenario, de mirar nuestro rol, de mirar nuestro trabajo, de orientarnos hacia los resultados, es entender que nos enfrentamos a diferentes momentos y esos momentos me he permitido llamarle retos y desafíos. El reto es toda aquella invitación para hacer algo. En este momento ustedes hicieron un reto en organizar el tiempo para poder llegar a esta conferencia, para acomodar sus ejercicios y poder escucharnos. Pero el desafío es encontrar
la forma en lograr eso que ustedes, que yo, o que cualquiera de nosotros queremos hacer. Así que el reto y el desafío los vamos a encontrar siempre y cada día en las travesías. ¿Y qué son las travesías? Pues es otro de los elementos que hoy les quiero compartir. La travesía es todo aquello personal, laboral, educativo, profesional, en donde encontramos precisamente retos y desafíos, pero que nos conducen, al menos lo he reflexionado, a estos 3 elementos: a lograr objetivos y metas, que yo le llamaría orientado a resultados, a la construcción del conocimiento. Todos nosotros hemos aprendido, tenemos saberes. Los saberes son 4 tipos de saberes. El saber, el dato. Por ejemplo, todos sabemos los nombres de los planetas, los nombres de los días de la semana, los números, etcétera. Pero después ese elemento le tengo que agregar una forma, un método, una herramienta para utilizarlo, y entonces voy generando el otro tipo de saber, que es el que nos da las habilidades y las destrezas. Y todos esos conocimientos, habilidades y destrezas los tenemos que colocar en un escenario, lo tenemos que generar hacia nosotros como individuos o como parte de una comunidad. Y como parte de una comunidad puede ser mi casa, mi familia cercana, mi familia extendida, la zona donde yo vivo, el lugar donde yo trabajo, donde estudio, y todos estos escenarios en los que tengo oportunidad de incorporarme. Así que en ese escenario tengo que generar otro elemento alrededor de estos saberes. Ya lo sé hacer, pero ahora tengo que saber ser, y el saber ser es la actitud que yo tomo para poder generar lo que haya que generar. Y este elemento de saber ser incluye todos los valores y los principios, y cada uno de nosotros en nuestra cultura individual, en nuestra cultura organizacional, en nuestra cultura nacional, tenemos una serie de valores y principios. Y el último tipo de saber, que es el más complejo y es en el que no vamos aprendiendo en una estructura formal, es el saber convivir. Así que todo esto que hemos aprendido, que le hemos puesto una herramienta, un instrumento, que le hemos puesto nuestros valores y nuestros principios para hacer una actitud, ahora tenemos que convivir, y la convivencia es la que nos da la posibilidad de generar o de adaptarnos a un cambio o de trascender. Y a eso es a lo que me he permitido llamarle construcción de conocimiento. Y el otro punto es la identificación de una situación de mejora. Todos a lo largo del tiempo, en cualquiera de nuestras travesías, tenemos que ubicar que vamos a encontrar obstáculos, barreras, y que debemos sortearlas. Y ese es el desafío. Yo tengo el reto de terminar una licenciatura, yo tengo el reto de llevar a mi negocio a un nuevo escenario de ventas, o a convertirlo en un ejercicio internacional. El desafío es encontrar esas estrategias que lleven ese pensamiento a la acción. Así que conectaría lo que es aprender, desaprender, reaprender y emprender con lo que serían retos, desafíos y travesías. Y esta diapositiva, rápidamente lo que quiero señalarles es lo que estoy marcando ahorita con una línea anaranjada. El desafío me invita, me exige, me pide, me solicita hacer lo que tenga que hacer para vencer. No solo para lograrlo, sino para vencer las situaciones que haya que vencer para que yo logre el resultado. Me hace consciente de lo que estoy haciendo, y al hacerme consciente me permite ubicar qué tengo que hacer, qué me hace falta, qué dejé de hacer, qué hay nuevo para hacer. Y por supuesto me enfrenta a la realidad en la que estoy, me enfrenta a la situación cultural, educativa, legislativa, o en el escenario en el que yo me encuentre. Y lo que hace es que yo logre enfrentar la resistencia. Ese es el desafío, encontrar entonces las estrategias para ir de la idea, de la planeación, de la propuesta, del objetivo, a encontrar la acción. Y en ese sentido, las travesías, que así les he llamado a las travesías educativas de la División de Educación Continua de esta facultad, hacen
el acercarlos a ustedes, a esos saberes para que ustedes puedan generar esta parte de los elementos que les acabo de comentar del desafío, el verdaderamente enfrentarme, el hacerle consciente y el poder ser una persona orientada al resultado que deseo obtener. Y en los elementos de transformar la estrategia en acción, nos enfrentamos a entornos complejos y evolución en este momento de las expectativas, de las necesidades, de los tipos de satisfactores que debemos tener, así como lo que estamos enfrentando día a día con la nueva conceptos que tenemos sobre lo que la pandemia ha hecho en nuestros diferentes escenarios sociales, económicos, educativos y, por supuesto, de salud. Así que para ser exitosos tendremos que hacer las cosas diferentes y bien el autor que habla de esto nos dice que es en ese preciso orden. Hacer bien las cosas requiere de calidad. La calidad requiere de bases y criterios, hacer las cosas diferentes requiere de innovación y yo ahí le agregaría de pasión y de convertirnos en virtuosos, que esos saberes que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo nos permitan ser virtuosos en lo que hemos decidido ser o en lo que hemos ido realizando a lo largo de los años y por supuesto apasionados. Creo que la pasión es lo que nos ayuda a seguir preparándonos, a entender lo que está pasando, a identificar lo que debo mejorar, a identificar lo que no sé para que lo pueda encontrar. Y el autor nos dice que la innovación requiere de imaginación, talento y conocimiento. Así que todos estos elementos ustedes los van a encontrar de alguna forma en las propuestas educativas que les otorga la Facultad de Ingeniería. Y la idea de esta transformación que de acuerdo a este autor, Dave Richard, nos dice que es la adopción de una nueva idea o comportamiento los elementos que hoy se identifican, que se necesitan para lograr esto, es que tengamos una comunicación adecuada que nos permita generar liderazgo, optimización de recursos, tomar decisiones informadas y basadas en la mejor evidencia disponible. La evidencia no solo es científica, hay evidencia empírica, pero si es empírica debe haberse obtenido a partir de una metodología. Trabajar en equipo para resolver problemas no es integrarnos en grupos, es ahora ir avanzando, potencializar este grupo de personas que logren hacer una sinergia de esos 4 saberes que hemos comentado y que además se conjuguen con la voluntad de poder hacer y trabajar en equipo. Y por eso ahora se habla de equipos de alto rendimiento. Y por supuesto, tendremos que trabajar el liderazgo. El liderazgo es un elemento transformacional que nos permite adaptarnos y que nos permite llegar a escenarios diferentes. Y el liderazgo no es solo del director, el liderazgo es de cada uno de nosotros. De tal manera que tomando en cuenta todos estos elementos que desde mi lectura son aquellos pilares que nos ayudan a transformar la estrategia y la estrategia, véanla como la idea, el plan, el objetivo, la meta en acciones. Y mi tesis es que nos volvamos virtuosos y apasionados para poder generar lo que haya que generar en nuestros escenarios públicos, privados, en los escenarios laborales, personales, en el escenario en el que cada uno de nosotros como personas estemos representados. Entonces, parte de todo este ejercicio, quisiera invitarlos a que lo lean las estructuras académicas con esta visión que les estoy compartiendo, con esta nueva manera de ver las cosas y entonces reconozcamos la relevancia de lo que es la orientación a resultados. Voy a tomar un tiempo de esta sesión para hablar un poco sobre la importancia de orientación a resultados,
cómo la comunicación y la optimización de recursos son aliados para obtener los mejores resultados, cómo los elementos para tomar decisiones informadas son importantes. Hay que aprender a tomar decisiones, hay que aprender a formular preguntas, hay que aprender a encontrar información que tenga características que nos permita incorporarla a la toma de decisiones. La información para que realmente nos ayude a tomar mejores decisiones debe ser una información confiable, válida, actual y que podamos adaptar o adoptar en el escenario en el que nos desarrollamos. Debemos, por supuesto, aprender a trabajar en equipo para resolver problemas y el liderazgo nos deberá ayudar a crear arquitecturas para la participación, el compromiso de quienes, los actores, de todos los actores que tengan que participar a fin de lograr aquello que se proyecta o se planifica. En este sentido, el contexto actual es un elemento que no podemos dejar a un lado. Tenemos que sentarnos a mirar a nuestro alrededor, tenemos que leer lo que haya de lectura que nos oriente, qué está pasando en el entorno cercano, qué está pasando más allá de mi entorno y qué está pasando en el mundo, independientemente de las posturas o independientemente del conocimiento que yo tenga o independientemente de la estructura, la cultura. Necesitamos mirarlo de una forma más amplia para que podamos introyectarlo, por supuesto, en la toma de decisiones que nos oriente a alcanzar esa acción que nos permita los resultados que estamos esperando. El marco estratégico para todo esto define la importancia del escenario en el que estamos trabajando. Entre la decisión y los resultados, es decir, yo tomo la decisión, un gerente, un colaborador, una persona que opera una máquina, una persona que maneja un auto, toma decisiones, pero el tomar la decisión y el llegar al resultado en ese espacio, hay una gran brecha, hay un gran espacio en donde pueden aparecer factores que sean bloqueadores, que nos eviten avanzar, que no nos impidan adaptarnos, nos generen conflictos. Entonces, necesitamos identificar y contextualizar todos estos elementos para lograr tener acciones que nosotros mismos las creamos, no solo en crear la acción y decir que la vamos a hacer, sino en creer en ella, que es la que nos va a llevar a la posibilidad de obtener resultados. Y en esta nueva lectura de cómo contextualizarme para poder ir de la estrategia a la acción, hay dos elementos que tienen un gran peso y que es un gran pilar, que es la creatividad. Y la creatividad ahora se incorpora en casi todas nuestras acciones y hay todo un elemento teórico, metodológico, instruccional de la creatividad en la toma de decisiones y de la creatividad en el liderazgo. Y el liderazgo ha ido cambiando su estructura de trabajo para lograr alcanzar las cosas o para lograr que las cosas sucedan. El meollo es que las cosas sucedan para que todos podamos generar resultados que tengan beneficios, le digo yo, de ida y vuelta. Y aquí está otra de mis tesis, que es la suma, la sinergia, más que la suma, la sinergia de talento, voluntad, esfuerzo y conocimiento es lo que nos pueda hacer alcanzar los resultados que tenemos. Hoy, este artículo se los recomiendo muchísimo, me llamó mucho la atención el título, dice 2020, el año cero de una nueva sociedad, y fue publicado el 30 de marzo del año pasado, y habla sobre la necesidad de readaptarnos, la necesidad de identificar nuestra resiliencia y el elemento
que nos va a permitir ubicarnos en ese sentido es la educación. Y la educación en esta nueva manera, en nuestra nueva realidad, en nuestro nuevo enfoque, es que se constituya en un instrumento capaz de contribuir a solventar esa brecha que les decía entre lo que actualmente somos y lo que la sociedad espera de nosotros. Así que los invito a identificar ¿Qué nos ofrecen las instituciones encargadas de la educación? ¿Qué nos brindan para poder dar este salto, para poder ir de la estrategia a la acción y, por supuesto, encontrar los resultados que nosotros mismos nos hayamos planteado o que como parte de una organización formemos parte? Este otro artículo es un artículo del Reino Unido, está escrito en un libro que se llama Hay futuro, visiones para un mundo mejor. Habla sobre el qué está sucediendo, el cómo nos estamos tecnificando, el cómo la tecnología nos ayuda o nos abruma, el cómo estamos tomando decisiones, el cómo nos estamos alejando las personas de las personas. Y entonces tiene una frase impactante que es imaginar el futuro a la vanguardia de un mundo cambiante. Y yo les dejaría la idea de un mundo cambiante. ¿Cómo es ese mundo cambiante? ¿Hacia dónde va ese mundo cambiante? ¿Y qué acciones y qué decisiones tengo que tomar? Hay un estudio de un actuario, de actuarial, que dice que las personas tomamos decisiones en 8 segundos. ¿Se imaginan tomar decisiones en 8 segundos? En 8 segundos viene a nuestra mente todo lo que sabemos. Todos esos saberes que les comenté hace rato confluyen para tomar una decisión. Y la decisión puede ser tan sencilla como levantarme ahorita y ir por un vaso con agua para satisfacer una necesidad o porque tengo reseca la garganta, o tomar una decisión de un viaje, de comprar un carro, o las estrategias para alcanzar las metas de las organizaciones. De tal manera que en este documento que fue escrito en el 2003, el Bridges of Quality, nos habla de que cuando menos debemos desarrollar las siguientes 4 competencias: proveer servicios centrados en la persona, trabajar en equipos interprofesionales, que significa entre diferentes profesiones, diferentes saberes. No podemos ya hoy solo centrarnos en la ingeniería, la educación, la medicina, las ciencias sociales, las ciencias de la comunicación. Nos necesitamos todos en este nuevo mundo, en esta nueva forma de ver las cosas y de hacerse las cosas. Obviamente emplear la práctica reflexiva basada en evidencias, aplicar la mejora de la calidad y, por supuesto, incorporar las tecnologías que realmente nos han ayudado y nos han cambiado y nos han acercado, y este es un ejemplo a través de esta tecnología de Zoom. Pues nos estamos mirando y probablemente muchos de ustedes están lejos de la zona por donde yo estoy o de la zona donde está la Facultad de Ingeniería. De tal forma que ahora, para establecer estos elementos de retos, desafíos y brechos, debemos generar competencias, y la Facultad de Ingeniería tiene programas muy acertados, interesantes, con cobertura a diferentes saberes y a diferentes áreas del conocimiento. En nuestras organizaciones debemos generar que nuestras organizaciones aprendan, deben estar abiertas al conocimiento a través de espacios de conversación. La conversación es el medio en el que podemos generar, intercambiar ideas, opiniones, conocimientos, experiencias, y lo tenemos que hacer de una manera respetuosa y lograr consensos y manejar al interior situaciones que se dieran con la intención de obtener un beneficio en común. Por supuesto, los desarrolladores de organizaciones tienen que desarrollar los talentos y sumar de manera creativa el talento con la voluntad. Y no podemos dejar a un lado la gestión del conocimiento y de la información. Así entonces, la planeación de la
ejecución de la estrategia para generar resultados es tratar de reducir la distancia entre la visión. Ustedes saben que la visión es la forma como nos queremos ver en el futuro, como se quiere ver una organización, cómo se presenta una organización para obtener mayores clientes o mejores beneficios, hacia la acción. Ir de un elemento pasivo, reactivo, defensivo, tenemos que ir a generar estrategias que nos permitan aceptar el cambio. No aceptamos fácilmente el cambio. Nuestro escenario de confort a veces no nos permite aceptar el cambio en la manera en que tenemos que aceptarlo. Y esto nos va a permitir generar posiciones competitivas y mejorarlas con el tiempo. La posición competitiva inicial es con uno mismo. Uno mismo debe mirar esa visión que tiene y cómo llegar a ella para ser más competitivos, para conocer más, para hacernos virtuosos. Y creo que el punto en ese sentido, insisto, es el ser apasionados. Y después, como organización o como parte de las organizaciones, tendremos que generar liderazgos que descongelen la parálisis organizacional. Hay un artículo que al final de la presentación, cuando se las compartan, vienen las referencias y algunos elementos para ampliar sobre el tema. Habla sobre romper esa parálisis organizacional con la idea de poder o que toda la organización exprese de una manera adecuada y consensuada para poder ejecutar lo que ellos mismos se han definido. Así que entonces tenemos que generar estrategias para que las cosas ocurran, pero no podemos hacerlo solos. Aunque hay decisiones individuales, necesitamos de algún otro elemento, de alguna persona, de alguna colaboración, de alguna resolución de una pregunta. Entonces, los elementos que deben estar alrededor de esto es lo que presenta este elemento, este cuadro que dice estrategia, persona, cultura y operación. Las personas, lo grandioso que tenemos no es solo poder cambiar nuestro entorno, generar mejores elementos, innovar, crear. No, realmente nuestro poder en este planteamiento de transformar la estrategia en acción es lo que nosotros podemos hacer con nosotros mismos. Cómo podemos reorganizarnos, cómo podemos rehacer lo que estamos haciendo, cómo podemos incorporar nuevas competencias, cómo podemos darnos cuenta que nos hace falta. Y entonces hay 3 elementos, las 3 siguientes diapositivas, de manera gráfica, habla de las acciones que tenemos que generar para que realmente las cosas sucedan. La importancia es que las organizaciones, llámense negocios, instituciones, áreas personales, debemos estar centrados en la persona y debemos generar una interacción, no solo comunicarnos, sino que se logre una interacción con la otra persona. Debemos generar el trabajo colaborativo, la misión compartida y sobre todo el desarrollo potencial de las personas. Y el otro elemento es que debemos conectar estos elementos al ritmo del cambio. Una talla no sirve para todos. ¿Qué quiere decir? Es que dependiendo la organización, dependiendo el contexto, dependiendo las metas definidas, dependiendo los recursos, se van a abordar la forma en cómo ¿se acuerdan que al principio decía que las cosas han cambiado, las necesidades, las expectativas y los satisfactores son diferentes y van cambiando y los tenemos que identificar? Así que tendríamos que tener con mucha claridad quiénes son los usuarios internos y externos de nuestras organizaciones para que realmente nos encontremos y descubramos la necesidad real que existe para poder obtener esos resultados, para poder orientarnos a ellos. Así que nos invita todos estos elementos a no estar estáticos, a convertir a nuestras organizaciones, pasarlas de las organizaciones máquina donde decían este es el elemento 1, 2, 3 o de esta manera vamos a llegar a 0. El proceso no puede cambiar porque ha sido efectivo los últimos 10 años. Hoy
tenemos que mirarnos de manera diferente y el papel de la tecnología tiene un gran impacto. Así que, resumiendo, este gráfico nos muestra lo que sería el aprendizaje en el siglo XXI, que es en el que estamos actualmente. Y el aprendizaje no solo es en las entidades educativas, el aprendizaje incluso es más rico en la convivencia, en esa comunicación que decía la diapositiva anterior, donde nos permita interconectarnos, donde nos permita sumarnos, hacer sinergia para que realmente podamos generar un potencial. No sé, ahorita hay 64 participantes, me imagino que todos somos mayores de edad. Así que si solo sumáramos las edades, imaginan qué peso tan importante tendríamos. ¿Por qué? Porque con la edad sí se aprende, con la edad se tiene experiencia. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos todo ese conocimiento, todos esos saberes, saber y saber hacer para poderlos integrar con nuestros principios y valores y con el contexto general. Tenemos que irnos adaptando, tenemos que aprender a ser resilientes y tenemos que aprender a convivir en ese contexto, a compartir el conocimiento para que realmente funcione. Y de ahí les diría que en el contexto de las habilidades y competencias directivas, el elemento que lo veo como un elemento integrador es la orientación a resultados. Y yo me atrevo a decirle que es una competencia paraguas. ¿Por qué? Porque en ella se dan, para llegar a los resultados son el punto final de la acción. Así que si yo quiero ir de la estrategia a la acción, debo tener los resultados. Y los resultados pueden ser no los que yo esperaba, pero son resultados. Y cuando son resultados que no son los que yo espero, necesito averiguar por qué no los obtuve, qué pasó en el camino, qué brecha tengo que disminuir, qué debo hacer, qué faltó que hiciera. Debo ser muy reflexivo y a eso se le llama práctica reflexiva. Y de manera de ejemplo, solo puse estas 6 competencias, sin embargo, todas las competencias que tienen que ver con el desarrollo humano tienen que ver para sumarse, para lograr los resultados que nosotros estamos esperando. Y las podemos acomodar de diferente forma. No es que tengan más peso unas que otras. Se van dando el peso del liderazgo, del trabajo en equipo, del manejo de conflicto, de la comunicación, etcétera, conforme el contexto y la postura y la posición que yo tengo en ese ejercicio de desarrollo. De tal manera que entonces la definición que me permití generar a partir de esta reflexión y de la lectura con diferentes autores, y la que más se acerca a este concepto es que esta orientación nos permite adaptarnos al cambio, a búsqueda de nuevas oportunidades, a motivarnos, y eso nos genera una actitud para obtener el resultado. Y por supuesto, necesitamos un método, necesitamos una herramienta y necesitamos algo que circunscriba todas estas ideas de tal manera que nos permita planificar, organizar y evaluar. Y en la planificación hay un elemento muy importante. Nosotros tenemos que tener un diagnóstico de qué es lo que queremos hacer, y para poder tener un diagnóstico tenemos que saber qué pasó antes para poder ir hacia el futuro y tener un elemento comparativo. Y la evaluación tiene que ser a lo largo de todo el proceso, no solo al final cuando ya los resultados ya los tenemos. Y es un esquema donde señala los elementos y los verbos y las acciones. No sé por qué no me da así ya, este sí me dio, la anterior no me lo dio. La forma en cómo le voy a dar las flechitas no tienen ningún orden, simplemente es para señalarlo. Podemos empezar de diferente manera, pero lo importante son los verbos. Fíjense, dice intuir, confiar, medir, impulsar, establecer metas, alinear, clarificar, contextualizar. Todos estos verbos son las acciones que nos van a permitir lograr estar orientados a resultados, o lograr alcanzar las metas, o lograr los objetivos personales, los objetivos de familia o del rol en el que estoy o de la organización. De tal manera, entonces,
que debemos hacer que las cosas ocurran, y la mejor forma para que ocurran, de acuerdo a este autor, y lo que está en anaranjado es los elementos que resaltaría para que realmente las cosas ocurran. Cuando la licenciada me invita a trabajar en esta conferencia, me da el tema, me pide una serie de elementos, yo debo definir cuál va a ser esta conferencia, qué elementos voy a compartir, pero tomando en cuenta lo que me sugirieron, lo que se necesita, lo que se dicta, para que yo pueda visualizar ese ejercicio. Y después tengo que lograr que ocurra. ¿Y qué debo hacer? Pues trazar una ruta, como cuando vamos a hacer un viaje, cuando decidimos que hoy, para mañana voy a guisar esto. Todo tiene una metodología, pero debo ponerme tiempos, no puedo no ponerme los tiempos, porque todo lo que voy haciendo se da en un escenario, en un momento determinado. Y por supuesto, debo tomarme el pulso, y me gusta esa frase, debo mirarme en ese elemento de retos y desafíos, de tal manera que me permita empujarme o empujar si yo soy el líder, el directivo de la organización. Y en los ejercicios de planeación y ejecución de la estrategia están todos estos elementos. El contexto estratégico nos los da y es lo que hemos manejado en todas nuestras organizaciones. La misión, la visión, los valores. Pero queremos ir hasta la flecha verde, la ejecución de la estrategia. Y ahí hay una serie de elementos, de herramientas que podemos ir aprendiendo, que podemos ir generando para poder adquirir esas competencias, realmente concientizarlas, realmente identificarlas y sobre todo determinar qué me hace falta para yo poder tener esas competencias y alcanzar los resultados desde el enfoque individual hasta el enfoque personal de trabajo. Me gustaría ver este video, dura 4 minutos, 5 minutos. Me tengo que salir de aquí para poderlo poner. ¿Me dan un momento, por favor? No sé si tengan alguna pregunta o comentario que lo puedan hacer como les dio la instrucción la licenciada Melquiades, para poder trabajar en lo que les presento el video. Es un video que nos habla precisamente de esto que estamos combatiendo desde la perspectiva de alguien que ha generado una metodología para poder ir de la estrategia a la acción, para encontrar esos elementos que hagan que las cosas sucedan. ¿Me dicen si ya lo pueden ver? Espero que sí lo puedan ver. We're at a critical moment. Gracias. Our leaders, some of our great institutions, are failing us. Why? In some cases, it's because they're bad or unethical. But often, they've taken us to the wrong objectives. And this is unacceptable. This has to stop. How are we going to correct these wrongs? How are we going to choose the right course? It's not going to be easy. For years, I've worked with talented teams, and they've chosen the right objectives and the wrong objectives. Many have succeeded. Others of them have failed. And today, I'm going to share with you what really makes a difference. That's what's crucial, how and why they set meaningful and audacious goals. The right goals for the right reasons. Let's go back to 1975. Yep, this is me. I got a lot to learn. I'm a computer engineer. I got long hair. But I'm working under Andy Grove, who's been called the greatest manager of his or any other era. Andy was a superb leader and also a teacher. And he said to me, John, it almost doesn't matter what you know. Execution is what matters the most. And so Andy invented a system called objectives and key results. Kind of rolls off the tongue, doesn't it? And it's all about excellent execution. So here's a classic video from the 1970s of Professor Andy Grove.
The two key phrases of the management by objective systems are the objectives and the key result. And they match the two purposes. The objective is the direction. The key result has to be measurable. At the end, you can look and without any argument say, did I do that or did I not do it? Yes, no. Simple. That's Andy. Yes, no, simple. Objectives and key results, or OKRs, are a simple goal-setting system. And they work for organizations, they work for teams, they even work for individuals. The objectives are what you want to have accomplished. The key results are how I'm going to get that done. Objectives, key results, what and how. But here's the truth. Many of us are setting goals wrong, and most of us are not setting goals at all. A lot of organizations set objectives and meet them. They ship their sales, they introduce their new products, they make their numbers. But they lack a sense of purpose to inspire their teams. So how do you set these goals the right way? First, you must answer the question, why? Why? Because truly transformational teams combine their ambitions to their passion and to their purpose. And they develop a clear and compelling sense of why. I want to tell you a story. I work with a remarkable entrepreneur. Her name is Jeannie Kim. She runs a company called Nuna. Nuna is a healthcare data company. And when Nuna was founded, they used data to serve the health needs of lots of workers at large companies. And then 2 years into the company's life, the federal government issued a proposal to build the first ever cloud database for Medicaid. Now, you'll remember that Medicaid is that program that serves 70 million Americans, our poor, our children, and people with disabilities. Nuna, at the time, was just 15 people, and this database had to be built in 1 year. And they had a whole set of commitments that they had to honor. And frankly, they weren't going to make very much money on the project. This was a bet your company moment, and Jeannie seized it. She jumped at the opportunity. She did not flinch. Why? Well, it's a personal why. Jeannie's younger brother, Guy Mong, has autism. And when he was 7, he had his first grand mal seizure at Disneyland. He fell to the ground. He stopped breathing. Jeannie's parents are Korean immigrants. They came to the country with limited resources, speaking little English. So it was up to Jeannie to enroll her family in Medicaid. She was 9 years old. That moment defined her mission, and that mission became her company. And that company bid on, won, and delivered on that contract. Here's Jeannie to tell you why. Medicaid saved my family from bankruptcy, and today it provides for Guy Mong's health and for millions of others. Nuna is my love letter to Medicaid. Every row of data is a life whose story deserves to be told with dignity. And Jeannie's story tells us that a compelling sense of why can be the launchpad for our objectives. Remember, that's what we want to have accomplished. And objectives are significant, they're action-oriented, they are inspiring, and they're a kind of vaccine against fuzzy thinking. You'd think a rock star would be an unlikely user of objectives and key results. But for years, Bono has used OKRs to wage a global war against poverty and disease. And his one organization has focused on 2 really gorgeous, audacious objectives. The first is debt relief for the poorest countries in the world. The next is universal access to anti-HIV drugs. Now, why are these good objectives? Let's go back to our checklist. Significant? Check. Concrete? Yes. Action-oriented? Yes. Inspirational? Well, let's just listen to Bono. So you're passionate? How passionate? What actions does your passion lead you to do? If the heart doesn't find a perfect rhyme with the head, then your passion means nothing. The OKR framework cultivates the madness, the chemistry contained inside it. It gives us an environment for risk, for trust, where failing is not a fireable offense. And when you have that sort of structure and environment, and the right people, magic
is round the corner. I love that. OKRs cultivate the madness, and magic is right around the corner. This is perfect. So, with Genie, we've covered the whys. With Bono, the whats of goal setting. Let's turn our attention to the hows. Remember, the hows are the key results. That's how we meet our objectives. And good results are specific and time-bound. They're aggressive but realistic. They're measurable and they're verifiable. Those are good key results. In 1999, I introduced OKRs to Google's co-founders, Larry and Sergey. Here they are, 24 years old, in their garage. And Sergey enthusiastically said he'd adopt them. Well, not quite. What he really said was, we don't have any other way to manage this company, so we'll give it a go. And I took that as a kind of endorsement. But every quarter since then, every Googler has written down her objectives and her key results. They've graded them, and they've published them for everyone to see. And these are not used for bonuses or for promotions. They're set aside. They're used for a higher purpose, and that's to get collective commitment to truly stretch goals. In 2008, a Googler, Sundar Pichai, took on an objective, which was to build the next generation client platform for the future of web applications. In other words, build the best browser. He was very thoughtful about how he chose his key results. How do you measure the best browser? It could be ad clicks or engagement or No. He said numbers of users, because users are going to decide if Chrome is a great browser or not. So he had this 3-year-long objective, build the best browser. And then every year, he stuck to the same key results, numbers of users, but he upped the ante. In the first year, his goal was 20 million users, and he missed it. Got less than 10. Second year, he raised the bar to 50 million. He got to 37 million users. Somewhat better. In the third year, he upped the ante once more to 100 million. He launched an aggressive marketing campaign, broader distribution, improved the technology, and kaboom! He got 111 million users. Here's why I like this story. Not so much for the happy ending, but it shows someone carefully choosing the right objective and then sticking to it year after year after year. It's a perfect story for a nerd like me. Now, I think of OKRs as transparent vessels that are made from the whats and hows of our ambitions. What really matters is the why that we pour into those vessels. That's why we do our work. OKRs are not a silver bullet. They're not going to be a substitute for a strong culture or for stronger leadership. But when those fundamentals are in place, they can take you to the mountaintop. I want you to think about your life for a moment. Do you have the right metrics? Take time to write down your values, your objectives, and your key results. Do it today. If you'd like some feedback on them, you can send them to me. I'm john@whatmatters.com. If we think of the world-changing goals of an Intel, of a Nuna, of Bono, of Google, they're remarkable. Ubiquitous computing, affordable healthcare, high quality for everyone, ending global poverty, access to all the world's information. Here's the deal. Every one of those goals is powered today by OKRs. Now, I've been called the Johnny Appleseed of OKRs for spreading the good gospel according to Andy Grove. But I want you to join me in this movement. Let's fight for what it is that really matters. Because we can take OKRs beyond our businesses. We can take them to our families, to our schools, even to our governments. We can hold those governments accountable. We can transform those informations. We can get back on the right track. If we can and do measure what really matters. Thank you. Muy bien, pues con este video
traté de integrar todo lo que hemos platicado, lo que les he platicado durante esta hora. Es el secreto lo tenemos cada uno de nosotros. El secreto es identificar con claridad qué queremos hacer, fijar esas metas como nos los plantean en el video, para elegir el camino. Las preguntas es cómo corregir el camino si es que el rumbo no ha sido el mejor, cómo elegir el camino correcto. Creo que todos los elementos que vayamos viviendo en su momento era lo que tenía que suceder o eran correctos por las razones correctas. Lo que tenemos que hacer ahora es compaginar todos los elementos que nos han planteado, por ejemplo, en este video, lograr generar escenarios de educación. Creo que es el punto más importante, y la educación, vuelvo a insistir, no es solo la educación del aula, es la del ejemplo, la del compartir, la del enseñar al otro. Dos elementos que son difíciles. Las personas nos cuesta trabajo enseñar y compartir lo que hemos hecho, así que creo que el por qué y el cómo son los elementos que tendríamos que generar. Hay un elemento primordial para poder ir concretando todo esto, y creo que cuando nos proponemos alguna cosa, debemos caminar solo en esa dirección, la que lleva a su cumplimiento. Esta es la primera decisión, tomar la decisión para llegar a hacer ese cumplimiento. Y les dejaría estas preguntas para que ustedes reflexionen, sobre todo desde la perspectiva individual, para que la puedan llevar a sus organizaciones o a los escenarios donde ustedes se desempeñan. ¿Lo que estoy haciendo es correcto? ¿Hay algo mejor a lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el resultado de lo que estoy haciendo? ¿Qué tengo que hacer para incorporar lo que es mejor o lo que no estoy haciendo? Debo aprender a identificar mis vacíos de conocimiento para que pueda definir lo que tenga que hacer. Muchas gracias. Un placer poder platicar con ustedes. Muchas gracias, doctora. Pues hay algunas preguntas. Voy a mencionárselas. Claro. María del Rosario Barragán Paz nos pregunta, ¿cómo podemos romper esa parálisis organizacional? Bueno, la parálisis organizacional la hacemos todos, ¿eh? O sea, todos formamos parte de la organización, y la organización puede ser un núcleo tan pequeño como nuestra familia o un núcleo tan grande como un corporativo. Aquí, ¿cómo podemos romper? Primero rompiéndolo nosotros mismos. O sea, es lo que nos decía en el video. Nosotros tenemos que aprender a hacer el cambio, a generar la posibilidad que tengamos. Y un elemento es adquirir. Si yo voy a romper esa parálisis en mi entorno, tengo que ser competente, tengo que identificar qué me hace falta para que yo pueda trabajar. Y alguien cuando decía esto, de que tenía que hacerme competente, tenía que aprender a compartir, tengo que aprender a solicitar ayuda, tengo que aprender a identificar elementos que necesito, me decía, pero si yo no soy el director, no necesitamos ser el director. En experiencia les puedo decir que se puede poco a poco. Romper la parálisis depende de una persona para ir contagiando a las demás. Es lento, pero acuérdense que dijo el video de Google, que podemos tener resultados negativos, pero no debemos desfallecer por ello, debemos averiguar por qué no se alcanzó la meta. Y si yo soy parte de esa responsabilidad, pues tengo que emprender a hacerme más competente. Muy bien, doctora. Ana Yunuen Jaimes, ¿cómo conseguir y conservar que la organización deje al lado sus metas o intereses individuales a uno en común? ¿Cómo aplicar la administración al cambio en un grupo para evitar el estancamiento de la organización y con ello su extinción? Bueno, es una pregunta con muchas preguntas. Creo que se contesta un poco con lo que dije antes y con lo que vimos en el video, pero hay un elemento que hay que ir
introyectando, y también es individual, la flexibilidad cognitiva. Tenemos que incorporar ese elemento. La flexibilidad cognitiva, no sé si ustedes han oído hablar de inteligencia emocional. Es un paso más allá. La flexibilidad cognitiva es la capacidad que me permite cambiar de pensamiento en entornos complejos, es decir, pensamientos múltiples, un poco como la inteligencia emocional. Sin embargo, aquí nos ayuda a mirar de manera diferente, nos permite que entre en nuestro concepto, en nuestras ideas, otros elementos. Pero para lograr esto necesitamos escuchar asertivamente. O sea, las personas tienen que dar y nos dan cosas que nos pueden servir. Debemos dejar que entre, porque puedo estar escuchando, pero no dejo que entre. Entonces, no me permite esto ser flexible para entender que hay otras maneras de resolver las cosas. Y, por supuesto, debo tomar decisiones informadas. ¿Y qué debo hacer para tomar decisiones informadas? Hay que leer mucho sobre lo que quiero tomar las decisiones. El punto más importante para tomar decisiones es hacerse preguntas. Debemos aprender a hacer preguntas para buscar información con las características que les dije: confiable, adaptable, actual y válida. De tal manera que no solo es de buscar a Google, ¿no? Sino realmente buscar la información. Pero el poder romper esa parálisis realmente depende de las personas y de conformar equipos. No podemos solos. Y en un equipo somos 2 personas. Así que yo te invitaría a que converses con las personas y ubiques esa comunicación, cómo la puedes hacer. A veces tenemos que conversar de manera diferente a como estamos acostumbrados. Yo converso con mi gente, con mi jefe, con mapas mentales, porque él hace mapas mentales. Entonces tengo que aprender de la otra persona y es la mejor forma de comunicarme con mi jefe. Gracias, doctora. Espectador anónimo nos dice: ¿cómo le contestaría a una persona que cita esta frase? A una persona que cita esta frase. Chango viejo no aprende maroma nueva, y que lleva años en la organización y ejerce gran influencia en la mayoría de la empresa, el cual establece la resistencia. Hay un artículo que habla el artículo habla sobre la diseminación de la innovación. Y ya habla de estas personas que no quieren cambiar, no quieren aceptar y además son boicoteadores. Hay que identificarlos cuando tenemos que generar estas nuevas formas de pensar y de abordaje, sobre todo en la gestión. En este artículo habla está una campana de Gauss. Todos creo que conocemos una campana de Gauss. Y están los 2 extremos. En el extremo de mi lado izquierdo están los innovadores innatos, es decir, las personas que no preguntan, no cuestionan y ellos les dicen: tome estas vitaminas y se las va a tomar, o haga esto y lo va a hacer. Pero en el lado contrario, en el lado opuesto, están las personas que tú nos comentas, espectador anónimo, las personas que son los que se consideran que saben de la organización, se consideran que lo que han hecho, como no hay una manera de mostrar que sirve o no sirve, que es útil o no es útil, pues consideran que así está bien hecho. ¿Qué vamos a hacer con ellos? A sumarlos. Suena difícil, pero se pueden sumar. ¿Por qué? Porque ellos tienen un valor en la organización, tienen la historia, tienen los elementos que a veces los innovadores no los tienen, o los adoptadores rápidos de la innovación los necesitan para conocer cómo fue la organización, qué errores ha cometido la organización, qué situaciones le ha generado. Entonces, uno de los elementos es jalarlos y decirles que es valioso lo que ellos saben. Cuando a una persona, recuerdan que les decía que las organizaciones deben estar centradas en la persona, no en los procesos, en la persona. Así que debemos centrarnos en la persona. Si esa persona conoce la historia, si esa persona ha hecho cosas por la organización, hay que darle la oportunidad que nos diga cómo las hizo y cuáles fueron los resultados. Y en ese diálogo es factible que él mismo reflexione que los resultados fueron buenos en 1920
y ya no son los mismos, no pueden ser tan buenos porque el contexto es diferente y tenemos que invitarlo en ese sentido. Es complejo, pero se puede. Ok, gracias, doctora. Otro espectador anónimo. ¿Será conveniente en algunos casos prescindir de algunos miembros de la organización para lograr avanzar? Es una pregunta compleja. Creo, y muchas personas han vivido, yo he vivido el que nos digan gracias. A veces nos dicen gracias y nos dicen por qué, pero otras veces nos dicen gracias y no sabemos qué sucedió. Lo importante, creo, que es en todos los procesos de cambio, las personas tenemos que lograr que se involucren todos aquellos que tengan que involucrarse, de tal manera que entiendan que hay un proceso de cambio, un reajuste presupuestal, una situación particular, un problema determinado. Y de manera muy respetuosa y pensando en la persona, tendrían que acercarse y, como dicen por ahí, siempre hay que dar una oportunidad. Yo soy de esas personas. A mí me han dado oportunidad y entonces creo que si en algo no hice lo correcto, hay una razón, tengo que encontrarla y debo darle oportunidad. Y en ese momento, cuando le doy la primera oportunidad, debo negociar con la persona, debo aclarar, debo consensuar qué va a suceder si en el periodo que se acuerdan que hacer que las cosas suceden, decía que había que poner el cronómetro y luego empujar. Bueno, siempre tenemos que poner tiempos y poner límites. Y los límites y los tiempos tienen que estar consensuados con las personas para que cuando se cumplan, esa sensación de decirle, pues no lo cumpliste, a veces ya ni siquiera lo tiene que hacer uno, la persona sabe que no lo cumplió y sabe que cuando le voy a hablar o le voy a transmitir una decisión que es que se retire de la empresa o que ya no va a poder seguir haciendo eso o que viene un sustituto. Si se trabaja antes y la persona entiende que le estoy dando una oportunidad, las cosas pueden mejorar. La oportunidad es un consenso de respeto, de confianza y de paciencia. Gracias, doctora. Claudia Huerta nos pide si podía compartir el link del video de TechTalk. Sí, claro que sí. Ahorita se lo mando por el chat a la licenciada y que se los mande con gusto. Gracias, doctora. Espectador anónimo, ¿con qué periodicidad recomienda evaluar los resultados? Es decir, mensual, trimestral, etcétera, durante un proceso de cambio. Gracias. Bueno, la evaluación es un continuo. La tenemos que identificar desde el principio. O sea, cuando yo empiezo a hacer una planeación, recuerdan que les comentaba que planeación requiere hacer un diagnóstico situacional, un diagnóstico estratégico, un diagnóstico administrativo, un diagnóstico financiero. No puedo planear si no sé qué está pasando y hacia dónde quiero ir. Y desde ese momento la evaluación entra en un proceso de continuidad para que pueda yo ir adaptando. Si no hago eso y solo determino que en un mes miro, la verdad es que en un mes pueden suceder muchas cosas y la evaluación ya no me va a servir para readaptarme. Es decir, debo aprender a partir de la evaluación. Por supuesto, hay momentos, porque las organizaciones nos los exigen. El planteamiento de metas gubernamentales, por ejemplo, el planteamiento de metas en negocios nos exigen una evaluación y generalmente la podemos hacer semanal, mensual, anual. Lo importante es que hago el medio. O sea, yo no puedo llegar a la evaluación mensual sin haber hecho una evaluación antes de qué está pasando, de tal manera que cuando llegue a la evaluación mensual que está programada, que incluso tiene un presupuesto para hacerse, yo ya sepa que ese resultado va bien o ese resultado requiere una reconsideración. Perfecto. Y bueno, cerramos con la de Magali Trejo. ¿Cómo vencer la resistencia? La resistencia, pues es en el mismo contexto. Habría que identificar a qué está siendo resistente la persona. A veces hacemos supuestos sin investigar y suponemos que la persona es resistente por esto o por aquello, pero necesitamos averiguar de verdad por qué es resistente. Y en algún ejercicio de asesoría encontramos que la persona era resistente a la voz de su jefe. El jefe le transmitía preocupación, angustia,
sanción, y entonces no entendía y decía, pues no lo hago, y a ver, háganle como quieran, ¿no? Y entonces necesitamos averiguar por qué es la resistencia y necesitamos hacernos de aliados. Por ejemplo, un aliado es las personas que nos decía nuestro asistente de que pues yo lo hago así y pues no hay manera. Otro aliado son los grupos que hay en las organizaciones, un grupo sindical o un grupo de organización. Tenemos que hacernos aliados para romper resistencias y demostrar resultados. Si yo no muestro resultados, la verdad las personas no van a tener confianza. Entonces, si voy haciendo, por eso en el video y en la recomendación que les he ido platicando, hay que ir haciendo cosas de poco en poco que se vayan sumando, pero que den resultados para que las personas los miren y se sumen a ellos. Perfecto, doctora. Pues esa sería la última pregunta. Nosotros les agradecemos mucho su participación y bueno, muchísimas gracias por compartir conocimiento esta tarde con nosotros. Por ahí en el chat también dejo un agradecimiento a nuestra secretaria académica que estaba presente en la charla, la licenciada Anabel Branch. Y bueno, también vamos a otorgarle un reconocimiento por su destacada participación y ayuda en esta ponencia. Lo firma nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, y en unos minutos más se lo estaré haciendo llegar a su correo electrónico. No sé si tenga algo que... No, solamente les diría que bueno, ahorita les paso la liga, que se identifiquen, practiquen y proyecten orientación a resultados y consideren los elementos que les ofrece la División de Educación Continua a Distancia de la Facultad de Ingeniería. Tiene muchas cosas que tienen que ver con esto, conferencias como estas y obviamente diplomados y obviamente cursos específicos. Síganlos en sus diferentes plataformas, que son muchas, y cuando vean un consejo, no solo vean la letra, identifiquen palabras clave y eso les va a ayudar a interesarse. Se fijaron que yo en mis transparencias pongo colorcitos, rayitas. Bueno, eso es identificar ideas claves. Las ideas claves me ayudan a tener un concepto y una idea de lo que va a suceder. No solo es el título. Ya les pasé la liga. Se llama, el video es de TED, fue publicado en el 2018, es de John Doerr. Es ¿por qué el secreto del éxito es fijar las metas concretas? Aquí se los pongo. ¿Por qué el secreto del éxito es fijar las metas correctas? Pues bien, muchísimas gracias, doctora, nuevamente. También quiero agradecer al ingeniero Luis Fernando Mesa por su apoyo durante todo este año en la parte técnica y en la transmisión de esta conferencia, y agradecerles a las cerca de 68 personas que estuvieron hoy acompañándonos durante esta transmisión. También aprovecho para invitarlos, este viernes está programado el diplomado en competencias directivas, donde la doctora nos ayuda con uno de los módulos, precisamente, y los invitamos a que se registren, a que consulten nuestra oferta académica en www.mineria.unam.mx. También en esta misma página van a poder encontrar este video en un par de semanas e inmediatamente en nuestra fanpage, Minería UNAM, ahí pueden ver otra vez esta conferencia. Por favor, les invitamos a que compartan y a que nos sigan, como dijo la doctora, en todas nuestras plataformas y visiten nuestro sitio web, por supuesto. Ahí van a encontrar muchos temas relacionados con esta temática. Y bien, también invitarlos, nuestra próxima conferencia tiene que ver con logística y la resistencia de las cadenas de suministro, que es lo que está ocurriendo actualmente. Los invitamos a que se registren y participen, va a ser el próximo 26 de enero. Pues muchísimas gracias y despedimos esta transmisión a nombre de nuestro jefe de división, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay. Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo del año y nos saludamos el próximo año.